habla acerca de la revisita. Acá salen las que están escondidas. A las corridas. Venimos de Congregación Caraza, Buenos Aires. Gente receptiva, no hubo tantas objeciones, nos hizo sentirnos una facilidad de poder llegar con el mensaje. La verdad que hay muy buena disposición. Del primer día que ofrecí directamente con el video cómo son nuestros cursos bíblicos, la gente le gustó. Estamos la verdad que muy felices cuando ve el Espíritu de Jehová en acción. Y eso te emociona. Desde Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Me encanta la humildad de la gente. Aunque tengan su religión o su forma de pensar, su opinión sobre lo que aprenden de la Biblia, siempre están dispuestos a escuchar. Hoy un joven se acercó y dijo que son 20 minutos. No haces nada en 20 minutos. Entonces, tener conversaciones animadoras de la Biblia, dice, siempre uno puede tener tiempo para eso. Así que la humildad de la gente acá es muy impresionante. Me llevo mucho, aprendo mucho también de la gente del territorio acá y de poder inclusive ofrecer cursos bíblicos desde la primera visita porque dan muy buenos resultados. Este es el barrio Nancón. Nancón. Estamos en la ruta 11 dirigiéndonos a una reserva. Estamos en Formosa todavía y vamos a ver las artesanías que hacen los tobas. Así que no. Sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo. Mirá, a ver, ¿cuántos están los...? ¿Cuántos están? Qué rico, qué rico. Mira vos, qué rico. Bueno, ves, vamos a comprar con Cari esto que está a 20 para sacar, para poder tener algo para los fideos. Algo para los fideos, qué bonito. ¿Usted habla com? Sí. ¿Y le gusta más el com cuando sueña? ¿Sueña en español o sueña en com? Cuando duerme y sueña. Sí. ¿En qué sueña? ¿En qué idioma? No, de la idioma de nosotros más. Ah, de ustedes nada más. Bueno, vinimos más o menos, salimos 5 kilómetros de la ciudad a este lugar que es una reserva, aunque parece un camping, que se llama Huaycolec. Matara, Huacara, Pinata, indio tobano llorando aquel tiempo feliz, el caballo cibernético llorando por mi campamento de mi raza, la América es de mi raza, la América es la América, la América es toma dueño como antes el bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de Yanara. El Morán es mío otra vez. Seguramente lo crié yo por otra vez, otra vez. En Formosa o los grandes vieron a conocer. Porque son monos. Se daban. ¿No le pasa que a veces, todos los días, ¿no? A cada uno de nosotros nos encontramos que nuestra vida pasa muy acelerada? Bueno, en este salón donde nos reunimos, ahí del otro lado, ahí está el río Paraguay, acá está el salón. Y hay 3 congregaciones, está la Centenario, la Simón Bolívar y la que estamos nosotros, que es el Porvenir. La verdad que superó las expectativas. Podemos decir sin ninguna duda que Jehová está detrás, porque hemos visto su mano en todo de forma sorprendente. Una de las cosas que quiero destacar es la reacción de la gente del territorio.
siempre tenemos buenas conversaciones, pero al punto en que ahora lo estamos experimentando realmente nos sorprende, porque es más de lo que estamos acostumbrados. Insisten en que sigamos con la charla, no están apurados, nos hacen pasar, están muy dispuestas a escuchar. Realmente estamos sorprendidos. A mí me parece que ni los perros ladran, no sé qué pasa. Y otra cosa que nos conmueve muchísimo es el enorme esfuerzo que hicieron los hermanos por venir. Hasta ahora tenemos hermanos de Calafate, Entre Ríos, Santa Fe, Tandil, que está bien lejos de Mendoza. Que compartan con nosotros un poquito de lo nuestro. Como siempre decía un hermano, el paisaje de Formosa es su gente. Creo que ustedes lo habrán comprobado, no solamente con la gente del territorio, sino también los hermanos en la congregación que han puesto todo su empeño, todo su corazón en cada trabajo que han hecho. Así que estamos felices, valoramos todo el trabajo que hicieron por estar acá y nos quedan hermosos recuerdos, muchas amistades que sin duda si no hubiera sido por este arreglo amoroso de Jehová, no lo hubiéramos podido disfrutar, así que más que felices y agradecidos por todo lo que han hecho por estar con nosotros. El amor, la unión, como si fuera familia. Esperamos que vuelvan, no queremos que se vayan. No parecen hermanos de otro lado. Vuelvan. Los esperamos tanto a ustedes como a cualquiera que vean este video. Súper emocionante, felices, porque los hermanos han hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio y conocerlos un poquitito nomás, porque no se imaginan todo lo que hemos vivido esta semanita. El espíritu que demostraron nos renovó a nosotros. Ahora encararíamos el territorio de otra forma, por verlo la forma en que trabajan, nos animó mucho. Bueno, sentimos como un mimo de parte de Jehová, que vengan muchos hermanos y nos apoyen, el cariño, cómo es que hicieron tanto sacrificio de lejos, venir. Bien con la gente del territorio, que de por sí es muy receptiva, pero esta semana como que fue especial para las personas. Había personas que mientras íbamos yendo nos llamaban, nos preguntaban qué estamos haciendo. Me pareció maravilloso. Todo está con la hospitalidad de los hermanos. ¿Cómo lo viviste, Doris, vos? Y si te da una experiencia. Bien. ¡Órale! Una experiencia maravillosa, así que animamos a todos los que quieran sumarse a una nueva campaña que lo hagan. Nos sentimos cuidados en todo momento por los hermanos, nunca nos dejaron solos. La hospitalidad fue extraordinaria. Yo venía con la expectativa de comenzar un estudio bíblico, pero la verdad que comenzamos muchísimo. Sí, bueno, el salón está acá en una zona comercial y mirá, bueno, está por jugar Argentina-Suiza por el Mundial, por los cuartos de final, no hay nadie de nadie. Mirá, y en Formosa hay trabajo, porque mirá, se necesita secretaria, así que trabajo. A ver acá, ¿qué? Acá venden zapatos. Acá venden zapatos, mirá. Acá está la modelo, hay una maniquí que está, así que se van a venir a ofrecer como modelo, claro, mirá, tremendo. Bueno, excelente. Gracias, chicos. Vean, acá los chicos están cerrando el salón. Tienen ustedes, van en moto, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ah, mirá qué linda moto tenés. Ah, espectacular.